Bien, y ahora vamos a hablar de árboles binarios de búsqueda. Binary Search Trees o BSTs para resumirlo. Un árbol binario de búsqueda, pues primero que nada es un árbol. Segundo, pues es un árbol binario. O sea que cada nodo solo puede tener 0, 1 o 2 hijos. Pero lo importante es el tercer criterio. ¿Qué significa que sea un árbol binario de búsqueda? Por ejemplo, tenemos este arbolito muy pequeño y es un BST. ¿Por qué? Porque cumple las siguientes condiciones. Cada nodo tiene un número que es mayor o igual que todos los números de su subárbol izquierdo. Y a la vez tiene un número que es menor que todos los datos que estén en su subárbol derecho. Básicamente, si vemos un nodo y queremos un número que sea menor que él, sabemos que lo tenemos que ir a buscar a la izquierda. Y si queremos un número que sea mayor que él, sabemos que lo tenemos que ir a buscar a la derecha. Y esto tiene que cumplirse para cada nodo. En el árbol de ejemplo, que es pequeño, podemos verificarlo. Nos enfocamos en el 6. El 6 es más grande que todo lo que está a su izquierda, que son el 2, el 4 y el 5. Pero es más pequeño que todo lo que está a su derecha, que son el 7 y el 8. Luego el 4 a su vez es más grande que todo lo que está a su izquierda, que es un 2, pero es más pequeño que lo que está a su derecha, que es un 5. Luego el 2 y el 5 son hojas, así que ahí no hay nada que ver. El 8 es más grande que lo que tiene a su izquierda, que es el 7, y por la derecha no tiene nada, así que ahí no verificamos. Y 7 es hoja, así que tampoco interesa. Es un árbol muy pequeño, pero la idea es que todos los nodos, todos, tienen que cumplir ser que lo menor igual esté a su izquierda y lo mayor esté a su derecha. Vamos a hablar de todas las operaciones de manipulación de un BST y vamos a analizar sus eficiencias. Lo primero, la fácil, es que dado un árbol binario de búsqueda, un BST, queremos mostrar su contenido. Queremos poner su contenido en pantalla. Y aquí es donde entran los tres sabores. La manipulación de un árbol binario se puede hacer en tres sabores. En términos muy generales, se puede hacer en tres sabores. Esto tiene excepciones, pero esas las vamos a ir mencionando conforme vayan apareciendo. Estos tres sabores se llaman pre-order, in-order y post-order. ¿A qué hacen referencia? Hacen referencia a la estructura de un árbol binario. Localmente, en un árbol binario tenemos un nodo. Este nodo tiene un dato. Luego tiene un subárbol izquierdo y tiene un subárbol derecho. Entonces hay un patrón recursivo. Porque para el subárbol izquierdo se repite. Tengo un nodo que tiene un dato. Eso tiene su subárbol izquierdo y su subárbol derecho. Y así para todos los demás. Entonces yo tengo tres tareas a realizar. Hacer algo con el nodo que tengo en las manos. Mandar a recursión el mismo procedimiento con el subárbol izquierdo y mandar a recursión el mismo procedimiento con el subárbol derecho. Esas son mis tres actividades. Y los tres sabores hacen referencia al orden en el que yo coloco estas tres actividades. Pre-order es hacer primero el trabajo con el nodo actual y después las de los hijos. Es decir, después las llamadas recursivas. In-order es primero trabajo con el hijo izquierdo, al regresar trabajo con el dato que tengo ahorita y después mando a trabajar con el hijo derecho. Post-order es primero hago las dos llamadas recursivas y hasta que termine todo eso, trabajo con el dato que tengo ahorita. Entonces, básicamente, los tres sabores dependen de dónde coloco el trabajo con el dato actual. Esta es la plantilla general. Hay operaciones que permiten los tres sabores. Hay operaciones que solo permiten una de las tres, para que tenga sentido lo que se está haciendo. Y algunas muy extrañas pueden permitir dos. Pero el asunto es que no todas permiten los tres sabores. Y para cada operación que vayamos discutiendo, vamos a ir haciendo referencia a esto. Bueno, volvamos a que queremos hacer mostrar el contenido del árbol. Mostrar, como no requiere ninguna operación muy compleja, y es lo más básico, es una operación que sí permite los tres sabores. Mostrar el contenido del árbol se puede en pre-order, se puede en in-order y se puede en post-order. Hagamos la primera para poder hacer las comparaciones.
Preorder recibe el árbol. Y bueno, primero colocamos una condición de paro porque es una función recursiva. Mi condición de paro es verificar que no me ha llegado un árbol vacío, porque si tengo en las manos un árbol vacío, no tengo nada que hacer. Así que si lo que me ha llegado es vacío, simplemente retorno. Pero si no, entonces sí trabajo. Pero como voy a trabajar en preorder, primero trabajo con el dato actual. ¿Cuál es el trabajo que me han pedido? Mostrar. Entonces lo que voy a hacer es hacer un print del dato actual. Luego llamada recursiva con el subárbol izquierdo y luego llamada recursiva con el subárbol derecho. Y ya está. Tomo este mismo código, cambio el nombre a inOrder y paso la línea del print abajito de la llamada recursiva al árbol izquierdo. Este es el inOrder. El trabajo con el dato actual va en medio de las dos llamadas recursivas. Vuelvo a copiar todo, le cambio todo el nombre a postorder y ahora la línea del print la mando al final. Entonces, primero hago las dos llamadas recursivas y después trabajo con el dato actual, que para el caso es imprimir. Entonces, esto es postorder. Repito, preorder es trabajo con el actual, después llamadas recursivas. InOrder es que el trabajo actual queda como en sándwich entre las dos llamadas recursivas. Y postorder es que el trabajo actual queda después de las dos llamadas recursivas. Mostrar un árbol permite las tres y las tres van a mostrar información. Sin embargo, la información no se verá igual. Por ejemplo, para este árbol, si aplicamos preorder obtendremos esta secuencia. Si aplicamos inOrder tendremos esta secuencia y si aplicamos postorder tendremos esta secuencia. Las tres secuencias son distintas, pero son equivalentes en el sentido que las tres muestran el contenido del árbol. Y son los tres sabores porque pueden efectuarse los tres. Y de ahí, dependiendo de para qué se necesitaba mostrar, podría ser irrelevante cuál de las tres versiones. O dependiendo de lo que se vaya a hacer, tal vez convenga una más que la otra. Pero eso ya son detalles específicos de algún contexto. Bueno, pero analicemos las funciones. Independientemente del sabor, siempre hay 4 líneas de código. La del if es trivial en los 3 casos. La del print es trivial en los 3 casos. Y luego tenemos 2 llamadas recursivas que son la misma en los 3 casos. O sea que yo puedo resumir los 3 casos en una sola recurrencia, que va a ser igual a un término recursivo más otro término recursivo más O de 1, que resume las 2 líneas triviales. ¿Qué coloco como argumento de las 2 T's de las 2 llamadas recursivas? Podemos hacerlo lo más sencillo posible. No sé de antemano cuántos datos hay a la izquierda y cuántos datos a la derecha. Lo que yo puedo decir es que a la izquierda va a haber A datos y a la derecha va a estar lo demás, que sería el total, que puedo saber yo que hay un total de n datos, menos lo que le envié a la izquierda, o mejor dicho, lo que tiene a la izquierda, menos 1 porque también tengo que quitar el nodo raíz actual, porque ese no es parte del subárbol derecho. Bien, para resolverla en este caso no nos vamos a complicar, nos vamos a ir por lo más fácil, método de sustitución. Y en el método de sustitución el paso 1 dice que necesitamos una adivinanza. Aquí en la adivinanza se las doy. Viendo los códigos se ven sencillos, se ve súper sencillo. Se ve tan sencillo que nos vamos a atrever a decir que esto es lineal. Así que la adivinanza del método de sustitución va a ser O de n. Vamos a decir que T de n es O de n. Esto significa que estamos buscando que T de n sea menor o igual que alguna constante C por la n. Yo tomo los términos de mi recurrencia y les doy forma. Si yo voy a trabajar en el primer término con una K, la K no es n, pero es un número menor que n, entonces esto lo puedo representar como alguna constante C1 por la K. En el segundo término recursivo hay una secuencia n menos k menos 1 y significa que transformándolo al formato lineal, esto va a ser alguna constante C2 por el n menos k menos 1. Y el O de 1, como es algo constante, solo lo puedo resumir directamente como alguna constante C3. Así que la recurrencia me queda como C1 por K más C2 por N menos C2 por K menos C2 más C3. Esto lo puedo resumir agrupando como C2 por N más todo lo demás.
Todo esto es muy larguito, así que lo vamos a renombrar como un C4. Así que solo me queda C2N más C4. Y aquí ya solo metemos el truco. Vamos a decir que existe algún número C5 lo suficientemente grande como para que C5 por N sea más grande que C2 por N más C4. Que C5 sea lo suficientemente grande como para que sea más grande que C2 y además anule la ventaja de sumarle C4 al otro número. Entonces, como esto es factible que exista, técnicamente tendríamos que demostrarlo por inducción, pero nos vamos a ahorrar eso. Entonces podemos decir que lo que nos había quedado es menor o igual que C5 por N. Y entonces se cumple la hipótesis y entonces sí, la recurrencia es O de N. Mostrar el contenido de un árbol binario, ya sea in-order, post-order o pre-order, es algo altamente eficiente. Queda O de N. Y esto es solo la primera muestra de que trabajar con árboles binarios de búsqueda es algo muy eficiente y altamente recomendado. Pero lo vamos a terminar de ver en las próximas sesiones.